Que la gracia del Señor sea con todos. Le invito a que oremos al Señor. Mi Señor que vive y reina para siempre, le damos las gracias. Le damos las gracias porque nos permite una vez más estar delante de su presencia. Ayúdenos, concédanos la gracia, la bendición para meditar en su palabra. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La gloria sea para mi Señor. El tema que tenemos hoy día es la sabiduría de Dios nos trae salvación. Amén. Vamos a leer en primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. La sabiduría es una función de la mente educada que los escritores bíblicos afirman que proviene del Señor. Job capítulo 28, versículo 20. Salmo capítulo 111, versículo 10. Y la relacionan con los mandamientos de Dios. Salmo capítulo 37, versículo 30. Proverbios capítulo 2, versículos 1 y 2. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Versículo 28. Como Job, la verdadera sabiduría capacita al hombre para enfrentar con ecuanimidad las vicisitudes de la vida. Solo al contemplar a Dios y confiar en Él puede relacionarse sabiamente con las frustraciones y las dificultades de la existencia. David también buscó a Dios para recibir sabiduría. Salmo capítulo 51, versículo 6. Un salmo atribuido a Moisés, pide a Dios que enseñe a los hombres a contar de tal manera sus días que logren alcanzar la sabiduría. Salmo 90, versículo 12. Aquí, como en Job, capítulo 12, versículo 12, se considera que la sabiduría se desarrolla con la experiencia por la que Dios permite pasar a los que le temen. El propósito de Salomón al escribir Proverbios era que la gente pudiera entender sabiduría y doctrina. Proverbios capítulo 1, versículo 2. Sabiduría, ante todo. Adquiere sabiduría, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Proverbios capítulo 4, versículo 7. El libro de Eclesiastés resume la sabiduría que adquirió Salomón después de muchos años de disipación, durante los cuales se embotó en su sensibilidad moral, adormeció su conciencia y pervirtió su juicio. Al final de su vida, su conciencia se despertó de nuevo, y Salomón comenzó a ver en toda su magnitud la insensatez de su conducta, al punto de darse cuenta de que había llegado a ser un rey viejo y necio, que no admite consejo. Eclesiastés 4, versículo 13. Se acerca ya el momento de su muerte y no encontraba satisfacción alguna cuando reflexionaba en su vida disipada. Eclesiastés 12, versículo 1. Sinceramente arrepentido, trató de retomar la buena senda y abrumado espíritu se apartó, cansado y sediento de las cisternas rotas de este mundo, para beber una vez más de la fuente de la vida.
llegó a darse cuenta de lo insensato de su conducta anterior y mediante el Eclesiastés procuró dar una voz de advertencia para salvar a otros de las amargas experiencias por las cuales él mismo había pasado, con la esperanza de contrarrestar de la mejor manera posible la influencia negativa de su ejemplo anterior. Se dice que Cristo es la sabiduría de Dios, 1 Corintios 1:24, por el hecho de que su vida y sus palabras manifestaron la sabiduría divina y porque la salvación lograda por medio de él demuestra la sabiduría de Dios, establece la forma cómo se podría redimir a los seres humanos. Pablo predicaba la sabiduría de Dios en misterio. 1 Corintios 2, verso 7, refiriéndose al maravilloso y profundo plan de salvación que ni siquiera los ángeles podían sondear plenamente. 1 Pedro capítulo 1, versículo 12. Los que necesitan sabiduría para hacer frente a circunstancias que están más allá de su capacidad o dominio, pueden pedirle a Dios con fe y se les proporcionará. Santiago capítulo 1, los versículos 5 y 6. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes. Sabiduría que Dios trae a nosotros mediante la persona de su Hijo. Una sabiduría escondida, revelada a los que creen a la predicación del Evangelio. Vemos al apóstol Pablo predicando a los sabios de su tiempo. Algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otro, ¿qué parece que es predicador de nuevos dioses? Porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. La gracia del Señor es con Pablo. Y viendo que eran muy religiosos y viendo el interés de ellos por las cosas nuevas, les dice, pasando y mirando vuestro santuario, allí también un altar en el cual encontré esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de los cielos y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hechos capítulo 17, versículo 23 al 25. Parte de su discurso en el Areópago en Atenas, la sabiduría de Dios manifestada en su siervo, que se mostraba grande con aquellos pensadores de su tiempo, mostrando como único camino hacia el reino de los cielos, el trazado por nuestro Señor Jesucristo por medio de su muerte y resurrección. Alabado sea mi Señor. Dios manifiesta su sabiduría a nuestro entendimiento. Cuando miramos a Jesús, Él nos enseña diciendo, yo soy. Es a ese yo soy, a quien todos debemos seguir, pues no hay otro fuera de Él. Y ahora para nosotros, Él nos dice, yo soy sabiduría. Y el Señor nos recuerda que la sabiduría del mundo es animal, diabólica. Santiago capítulo 3, versículo 15. El Señor trató en un momento con Nicodemo diciéndole, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo claramente no entendió las palabras de Jesús, a pesar de ser un maestro en la enseñanza de la palabra. Juan capítulo 3, versículo 12. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué hemos de anunciar si la sabiduría del mundo es insensatez en el Señor? Debemos anunciar esa sabiduría que descendió del cielo en la persona de Jesús. Porque si buscamos agradarnos a nosotros mismos, lamentablemente nos alejamos de Jesús y la necedad se manifiesta en nosotros. Ante los hombres podemos lograr aplauso, pero seremos desconocidos por el Señor. La sabiduría para nosotros se manifiesta en el amén. Y su palabra lo describe así. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios.
Segunda los Corintios 1:20. Dios obra a través de nosotros por medio de su Espíritu. Sin Él somos solo polvo que busca su vanagloria. Amén. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo diciendo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 3 al 7. Por eso es necesario que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que tiene que tener, pensando con cordura, de acuerdo a la medida de su fe que Dios le entregó. Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Santiago capítulo 1, versículos 23 y 24. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago, capítulo 3, versículos 17 y 18. Para que sean consolados vuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Alabado sea mi Señor, que vive y reina para siempre. Le invito a usted a recibir esta sabiduría que viene de lo alto, del Padre de las luces. El Señor le guarde y le siga bendiciendo. Amén.